Aquí comienza Cable a Tierra con Nicole Ramos y Gonzalo Silva. Programa de análisis, conversación, recomendaciones, entrevistas con profesionales de diversas áreas y temas de interés. Este es tu lugar si quieres saber y opinar de lo que ocurre en Buin Paine y el país. Bienvenidos y bienvenidas a Cable a Tierra. Buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Cable a Tierra por su radio Entre Paréntesis y su canal de YouTube también Entre Paréntesis. ¿Cómo estáis, Nico, en este capítulo? Bien, Gonzalo, muchas gracias. Solo rectificar algo, el canal de YouTube se llama Cable a Tierra, como nuestro programa. Perdón. Sí. Es que es tan bacán la radio que a veces uno se le confunde. Claro, suele pasar. Hoy nosotros estamos saliendo los días jueves A las 3 de la tarde. Jueves, repitiendo los días domingos, ¿cierto? A las 3 de la tarde. También, mira, a las 3 de la tarde la tomamos completamente. Nico, hoy vamos a tratar un tema violento. Claro. Un tema violento, un tema interesante también en varios aspectos y que es justamente la violencia como tal. No van a haber actos de violencia, espero, en este capítulo, no se preocupen. Esperemos que eso no ocurra. Claro, he recibido amenazas antes de este capítulo, pero no van a ocurrir actos de violencia. Y la violencia tiene, muchos aspectos. Yo creo que sobre todo aquí lo que vamos a intentar, como siempre, primero es dar un aspecto general, ya lo que se entiende por violencia, los distintos tipos de violencia que hay, y después vamos a ir hilando más fino hacia lo que es la violencia intrafamiliar, ya la violencia no solo intrafamiliar, sino también de género, ya la violencia interpersonal al final, ya. Nico, así como un primer atisbo, ¿cómo uno podría entender la violencia? ¿Cómo tú entiendes lo que es un acto violento, lo que es la violencia? Hay que entenderlo como que claramente se ejerce hacia otra persona y hay distintos tipos. Puede ser psicológica, y eso dice relación con insultar a alguien, ofenderlo, menoscabarlo como persona, de que generalmente que eres tonto, no sirve para nada, eres un estúpido, y ahí vienen los garabatos, también los insultos. Perfecto. También la violencia física, son los golpes principalmente, puede ser con la mano, con objetos, etcétera. Y la violencia sexual, que dice relación con obligar a alguna persona a que tenga relaciones sexuales sin consentimiento, y la violencia económica, cuando pienso más que nada sobre todo en casos donde hay una diferencia en que, por ejemplo, uno de los dos trabaja y el otro no, y depende económicamente de esa persona y restringe un poco los gastos. Claro, imagínate que el concepto de violencia es tan amplio y tan aplicable a tantas cosas que dependiendo de uno en donde lo aplique puede entrar a ver cómo es, digamos. Voy a ir directo a la OMS. La OMS nos da un concepto de violencia y nos señala que es el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad. Mira, ahí tenéis varios tipos: la violencia contra uno mismo, las autolesiones, como podríamos hablar, contra otra persona, violencia interpersonal, contra un grupo, ya, o una comunidad, que por lo general viene respecto a la violencia de Estado, que viene del Estado, que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación, o sea, que te habla de una consecuencia también, ¿ya? ¿Por qué es importante? Yo creo que sobre todo en nuestra legislación la violencia, porque yo creo que hay tres primeras grandes distinciones de violencia. Típicamente la violencia se distribuye en tres grupos: lo que tendría la violencia colectiva o de Estado, como hablamos antes, la típica violencia ejercida por grupos organizados, gobiernos, por ejemplo, partidos políticos incluso, grupos armados, etcétera, contra grupos o población específica, ¿ya? El principal ejemplo son guerras, conflictos armados, terrorismo, crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Violencia institucional también, que no es muy común, pero es por la generación cuando se da discriminación sistemática contra cierto grupo. Tenemos después la violencia interpersonal, que es la violencia, yo creo que uno más típico conoce, la violencia ejercida de individuo a otro individuo, ¿ya? Ahí tenemos los más clásicos y sobre todo asociados a delitos más conocidos: el asalto, robo, violencia sexual, violencia en el ámbito escolar como sería el bullying, etcétera.
Y después la violencia, yo creo que es la que más nos vamos a centrar ahora, que es la violencia familiar. Ya, o dentro del aspecto familiar, que no es solo familiar, de ahí vamos a hacer que crezca un poco ese concepto, que es la que ocurre dentro del ámbito de relaciones interpersonales o convivenciales, familiares, si se quiere llamar, ejercido de un miembro contra otro. Ya, entonces yo creo que ahí tenemos los principales definiciones. ¿Ya? La violencia familiar en nuestro estado se ve, y en nuestro aparato judicial se ve en las causas BIF, ¿no es así? Claro. ¿Ya? Nico, ¿en qué se diferencia una causa BIF de una causa proteccional, por ejemplo? Dentro del aparataje institucional. Dentro del aparataje es que las causas por violencia considera a mayores de 18 años. Ya. Presentándonos netamente también en la 20.066, porque ya vamos a ver que a propósito de la nueva ley de violencia de género también hay algunas distinciones respecto también de violencia hacia menores de edad. Ya. Pero en concreto, cuando llega una causa por violencia, se distingue por la edad. Entonces, si son menores de edad, se abre la causa de protección, la causa P, y si son mayores de edad, la causa de violencia. Perfecto, y esa sería como la distinción. La distinción. Y solo, digamos, para los interesados nomás. Por lo que tenía entendido también, tiene una diferencia igual procesal. En cuanto a la violencia, sí tenía un demandante y un demandado, ¿no? A diferencia de las proteccionales, que tenéis, digamos, un sujeto a proteger, un sujeto proteccional. En cambio aquí tenía un demandante que exige algo, como podría ser, por ejemplo, medidas cautelares y no quiero decir acusado, porque eso ya es penal. No, es demandante demandado. Claro, demandante sí. demandado. Y otra persona, claro, que digamos es sujeto pasivo de esa. Claro, en la de protección es requiriente, requerido, y aquí por demandante son los demandado. adultos y el niño o niña adolescente. Perfecto. Ya, tenemos entonces esas primeras distinciones. Dentro de la violencia, desde el ámbito un poco familiar o interrelacional, tenemos muchas subdivisiones, ¿cierto? Sí. Y aquí me quiero detener un poco en la pequeña y nueva ley. ¿Tú dónde estás? Aquí está. La ley 21.674 del 2024 en Chile. 21.675. 75, un número más, un número menos. Cambia completamente la ley. Así es. Del 2024. Esta es la de protección integral contra la violencia de género. Mira, como puede ver, estamos mirando la pantalla aquí, claramente no me la sé de memoria, pero tenemos que, lo interesante de esta ley es que fenomenológicamente establece nueve formas específicas de violencia respecto a la violencia de género. ¿Cierto? Amplía el espectro. Nico, antes de entrar acá, ¿qué es lo que es la violencia de género? ¿O es como la violencia contra el tejido? ¿La violencia contra una manta? ¿A qué nos referimos con violencia de género? Acá se entiende que la violencia de género es la violencia dirigida hacia la mujer, entendiendo que hay una relación de asimetría de poder y de subordinación, donde efectivamente la violencia, si hablamos de porcentajes también, sea mayor en mujeres que en hombres. Entonces, a propósito de esta situación de vulnerabilidad y de desventaja, surge esta ley y se amplía el espectro para recoger otro tipo de violencia también, como la violencia obstétrica, por ejemplo. Claro, las vamos a señalar todas y las vamos a ir explicando. Típico, la primera, la violencia física, el daño corporal directamente, ya hay lesiones, golpes. Después la violencia psicológica. Y al tiro, ya que hablamos de, por ejemplo, humillaciones, actos humillantes, actos de control también. Y amenazas, ya. Bueno, ahí hay una distinción también porque sí, después se va... Todo esto después lo vamos a especificar porque puede ser configurable como delito. Y de hecho esto es lo que también la ley un poco permite, pero vamos a llegar a eso ya. Tenemos también la violencia sexual, que es más claramente actos no consentidos, incluida la violencia obstétrica. ¿Ya? ¿A qué se refiere con violencia obstétrica cuando hablamos de esto? O sea, dice relación, no sé, pues muchas veces convengamos que todo lo que es el embarazo, el parto, es como... Igual es como sensible, entonces efectivamente convengamos que hay procedimientos médicos que no son los más adecuados ni los más amables. Entonces a propósito de eso es como no ser empático con la madre respecto de... netamente tiene que ver con la aplicación del procedimiento. Del procedimiento médico. Del procedimiento médico y que en realidad, por ejemplo, pueden, no sé, pues...
minimizar un poco cómo se está sintiendo ella en ese momento. Perfecto. Y como no prestar atención a eso. Perfecto, perfecto. Mira, pasando ahora tenemos la violencia económica. Por lo general esto se expresa como señalamos la restricción de los recursos o en las amenazas también respecto a los recursos. ¿Ya? Recursos y propiedades. Recursos y propiedades. Cuando hablamos de económico, hablamos también, claro, como tú dices, de bienes. ¿Ya? El no acceso a un bien, y que pasa muy comúnmente en que el hombre tiene el control bancario muchas veces, entonces le restringe el acceso. Bueno, la violencia económica como tal. Bueno, y también puede ser expresado con la pensión de alimentos, con el no pago de la pensión de alimentos. Ya, Claro, el no pago eso es reiterado muy de la común. pensión de alimentos también es violencia. Yo solo te voy a depositar si esto, solo te voy a depositar si esto, también hablamos de violencia económica. Bueno, la violencia simbólica, cuando hablamos de estereotipos que naturalizan lo que hablamos, la subordinación, que como tú hablabas, podría ocurrir respecto del hombre con la mujer, ¿cierto? Después la violencia institucional, esto tiene también relación con la violencia del Estado un poco, y también mucha relación con la violencia obstetricia, cuando los procedimientos no están adecuados a la mujer, por ejemplo. Violencia política, respecto con, por ejemplo, algo muy, muy básico, que las mujeres no puedan votar. Claro, que eso ocurría hace no tanto tiempo. Claro, atrás, eso, o sea, si lo pensamos. en la larga historia de la humanidad, el que las mujeres puedan votar es relativamente nuevo. Claro. ¿Ya? Tenemos después la violencia laboral, el acoso en el trabajo, violencia de género con respecto al acoso, y ginecobstétrica, maltrato en atención reproductiva, que es un poco relacionado con la violencia sexual de antes. Son muchas, pero si se fijan tampoco es algo como muy descabellado. Uno dice, son 9 formas de expresar la violencia de género, pero son cuestiones casi de común. Son cotidianas. Claro, entonces no es algo muy descabellado, que la ley tampoco es un gran acto innovatorio. ¿Qué es lo interesante? Sí, y que quizás sí puede llamarse un gran acto innovatorio, lo que abarca. Porque como vemos acá, abarca a niñas, adolescentes y adultas, la ley, ya como sujetos de protección, entre comillas, en este caso, reconociendo expresamente que la violencia contra menores para dañar a sus madres constituye una violencia de género, que es la violencia Esa vicaria, vicaria. ¿cierto? Niku, ¿qué es la violencia vicaria? Suena como a pastoral, suena como a religión. Sí, la violencia vicaria dice relación con que, por ejemplo, en este caso el padre le hace daño a la madre y eso genera también un daño en el niño. Y esto tiene que ver también con que los niños, niñas, adolescentes presencian este tipo de dinámicas. Y obviamente esto muchas veces ocurre sobre todo en los adolescentes que se interponen entre ellos para que el papá no le siga pegando a la mamá o no le siga gritando a la mamá, o también muchas veces le dicen, típico, no le sigas pegando, también gritan, entonces eso sin duda genera afectación y desde ahí viene la violencia vicaria. Perfecto. Mira, yo creo que es uno de los aspectos más importantes de la 21675, pero nos estamos pasando algo, que es la 20066. Hay que partir desde el origen. Hay que partir desde el origen. Si se fijan, estamos yendo como desde en contra cronológicamente. Pasemos un paso antes, 2005, ley 20.066. ¿Qué hace esta ley y que evoluciona un poco? Es lo que es el maltrato habitual. No sé si recuerda un poco o el concepto que tenemos respecto del maltrato habitual. O sea, lo habitual es algo que ocurre frecuentemente, que tiene un carácter, puede ser diario o 3 veces a la semana. Generalmente uno cuando recibe denuncias por violencia intrafamiliar tiende a establecer una cronología precisamente para poder establecer si hay maltrato habitual. ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Cada cuánto ocurre? No sé, dentro de la semana. Precisamente porque eso es un delito. Ese es el punto, yo creo que el más interesante, porque, como tú mismo señalas, la definición que establece la ley nomás es el ejercicio habitual de violencia física, psíquica, sexual o económica respecto a las personas protegidas por la violencia intrafamiliar. Esta ley salió antes que, como hablamos, que la ley 21.675, ¿ya? Entonces, no señala los otros 9 tipos de violencia de género, ¿ya?
pero establece que, bueno, es el ejercicio habitual de violencia física, psíquica, sexual o económica respecto a las personas protegidas por la ley de violencia intrafamiliar, con un requisito determinante, que es que el delito, que es que los actos de violencia sean, como tú mismo, habituales. Por eso se establece, como tú decías, esta cronología. ¿Y cuál es el tema importante acá? Que lo establece como delito. Ya, que ahora, o sea, no ahora, desde el 2005, ya antes ocurría violencia intrafamiliar por la ley de violencia intrafamiliar, con un requisito determinante, que es que el delito, por eso se intenta hacer también, cuando llegan casos, uno también lo intenta encuadrar en ese sistema, porque pasa directamente a sede penal. Ya, claro, de 61 a 3 años, si no me equivoco, de presidio. Ahí es importante, claro, cortito esa distinción, cuando es sede familia, cuando hay violencia psicológica principalmente y económica. Cuando pasa a sede penal, cuando se constituye el delito de maltrato habitual, cuando hay violencia física, golpes, cuando hay amenazas y amenazas de muerte, se van constituyendo delitos y al ser delitos se va a fiscalía. ¿Por qué? Porque fiscalía investiga los delitos. Se establece efectivamente si hay antecedentes suficientes para poder seguir la causa, pero ese es otro tema. Pero en concreto, familia solo ve violencia psicológica y violencia económica. Violencia sexual, física, amenazas de muerte, amenazas como tal, sede penal. Ya. Perfecto, mira, no sabía esa distinción. Yo imaginé que siempre era como una con otra. Mira, esos tipos de violencia, yo creo que hay otros tipos de violencia que quizás no están en la ley, o no están expresamente en la ley, pero se pueden llevar, como serían, para hablar un poco, lo que sería la violencia digital, lo que es el ciberbullying, también se aplica. La violencia digital, ¿en dónde la podríamos enmarcar acá? Yo supongo que va un poco con amenazas, ¿no? Claro, porque en la práctica, el típico, las funas. Por eso va como por ese lado. Porque en la práctica, en familia, no es mucho lo que puedes hacer. A lo más hay estas leyes estas medidas innovativas de que se prohíbe publicar. Claro. Pero en la práctica, en concreto, ¿cómo fiscalizas eso? La única manera es que la persona esté como... Pedrito publicó tal, y ahí se constituye el delito de desacato y se va a fiscalía. Entonces cuesta un poco poder es que el tema de las funas se ve en corte apelaciones por lo general, porque se usa con recurso de amparo. Entonces va como por otro lado. Claro, por eso te digo, pero en concreto, por ejemplo, si se decretara una medida innovativa de que prohibido publicar desde la medida cautelar podría ser el desacato. Claro. Pero yo pensaba que igual en la 20.066 y que muchas veces se nos olvida, también está la violencia intrafamiliar hacia adultos mayores. Uy, dale, a ver. De hecho, llegan muchas causas donde adultos mayores denuncian, no sé, a los hijos respecto de maltrato. Ahí también es bastante complejo porque generalmente el contexto es a propósito del consumo de drogas y alcohol del hijo. Y muchas veces se pide, no, queremos la internación, que realice un tratamiento por el consumo, pero en concreto nos quedamos cortos con la oferta por varias razones. Una, porque para realizar un tratamiento por consumo necesitas que la persona tenga conciencia de que lo que requiere y por tanto su mantención es de acuerdo a su voluntad. Y que generalmente eso no ocurre. Perfecto. Entonces te quedas ahí como, claro, no, pero es que a mí me dijeron que el tribunal podía obligar a mi hijo a que realice un tratamiento, pero te quedas corto. Entonces finalmente a lo más lo que puedes hacer es como decretar cautelares respecto de esa persona, respecto del hijo. Entonces es compleja también la aplicación ahí porque te quedas corto con la oferta. Te quedas corto, claro. Y la oferta, generalmente el tratamiento por consumo de drogas y alcohol ya puedes tener los COSAM o directamente son instituciones privadas por lo general, son internaciones, van mucho más por ese lado que por... Claro, y digamos, yo creo que la tasa de éxito respecto a los COSAM no es muy alta, no es como... Es que va a depender mucho de que la persona sea consciente de que requiere esa intervención. Entonces, si no es consciente de eso, y convengamos también que se establece que
para que una persona pueda decir efectivamente que no consume, se requiere por lo bajo 10 años en que se mantenga sin consumo, entonces es difícil. Claro, ¿no? Claro. O sea, bueno, y sobre todo que bueno que lo señales, porque por lo general toda esta normativa respecto de violencia siempre intentan tener como objeto de protección a personas que están en algún término o puedan ser vulneradas. Claro, y las personas mayores justamente caen dentro de eso, porque muchas veces primero no pueden defenderse por cuestiones físicas o para realizar cualquier gestión necesitan a su núcleo familiar. Entonces, que ese mismo núcleo familiar atente contra la integridad de esa misma persona, es bastante grave, digamos, es una cuestión que amerita, digamos, estar estipulada. O sea, de hecho, eso es la violencia, pero también la ley recoge lo que es el abandono. También, el abandono personal. También se considera como violencia intrafamiliar en el caso de los adultos mayores. Claro. Y ahí, claro, lo que implica es como citar a los hijos, si es que tienen familiares, que puedan hacerse cargo o no, que se puedan organizar para pagar una residencia. No, y no solo eso, sino también ahí va un poco el tema de los alimentos mayores. Respecto de la que va mucho en este tema, cuando hay abandono, siempre yo creo que todos conocemos que hay un familiar que se hace cargo y ese familiar obviamente no puede costear todo, entonces solicita lo que son los alimentos mayores. Creo que lo vimos en otro capítulo, pero solo para recapitular, respecto a los alimentos o las pensiones de alimentos como se conocen, no es objeto solo de beneficio para niños, niñas, adolescentes, sino también para personas mayores, y aquí se configuran lo que son los alimentos mayores. Digamos, no tiene mayor ciencia que eso. Que es justamente cuando hay una persona o el mismo adulto mayor no puede hacerse cargo de todo y entendamos que él ya cumplió su ciclo un poco, ayudó a toda su familia, digamos, va un poco dentro de eso, porque no se aplica en casos donde hubo un abandono a sus hijos. Tiene que haber un aspecto de crianza, bueno, ya es detalle. Se le otorga una pensión a este adulto mayor respecto de sus hijos. Entonces, digamos, también ahí va un poco relacionado al tema de la violencia. Claro. Sí, y en ese sentido también muchas veces ocurre que, claro, influye mucho la historia vital y cómo fue este adulto mayor como padre o madre. Por eso mismo son causas súper complicadas, porque no tienden a otorgarse, porque a diferencia de los alimentos menores, es cosa de eso, del solicitarlo, certificar paternidad y maternidad y vamos al monto. Claro. Pero respecto de adultos mayores son causas mucho más complicadas porque salen a la vista resquemores del pasado, salen a la vista personalidades, digamos, súper fuertes, historias que en la familia muchas veces no se cuentan, entonces son causas complicadas en ese aspecto. Pero bueno, también son parte del ciclo. Yo recuerdo haber visto un reportaje, no me acuerdo en qué canal, donde efectivamente el número de adultos mayores que finalmente llegan a los hospitales y quedan abandonados ahí, los hijos no se hacen cargo, ha aumentado considerablemente también porque tampoco la oferta de LEAM, por ejemplo, de instituciones de larga estadía es muy poca. Como todo está colapsado, como todo hay una lista de espera gigante y en las instituciones, las residencias privadas también no son baratas. Claro, entonces muchas veces no son una opción. Es un problema. Mira, interesante respecto a la violencia, sobre todo todos los aspectos que tiene, todos los matices. Yo creo que, bueno, nos falta un matiz que es desde el punto de vista penal un poco. No sé si quieres profundizar ahí ahora. Que igual sería importante ver también como la definición de la ley respecto de violencia, y hay un tema asociado a qué se aplica. Porque, por ejemplo, ha llegado al tribunal así como es que mi ex nuera ejerce violencia hacia mí, pero no hay una relación de parentesco. Lo que no es que hay un... ya. Vamos a ese tipo de violencia. Sería importante es que ese tema no lo hemos tocado. Si se fijan, en un momento, cuando hablamos de los tipos de violencia, hablamos los tipos de violencia de género. Hay un tipo de violencia que se encuadra dentro de lo que es lo familiar, pero no hay una relación, como tú dices, de familiar, tampoco parentesco, que es la violencia en el pololeo. A eso íbamos, ¿no? No. Lo que pasa es que
La ley te establece como hasta los niveles, creo que es hasta el tercer grado, al nivel como colateral. ¿Pero de qué? Como hasta dónde se puede considerar violencia intrafamiliar. Porque es hacia los padres, hacia los hijos, hacia los nietos, ¿cachai? Entonces, eso muchas veces no queda claro y hay gente que no es familia que va a denunciar por violencia intrafamiliar y lamentablemente no se puede aplicar porque no hay una relación de consanguineidad, ¿cachai? ¿Hasta cuál grado se aplica? Me estás preguntando. Exactamente, creo que sería importante poder despejar eso también. Mira, ¿hasta qué grado se aplica? La verdad, no lo sé. No tengo en estos momentos hasta qué grado se aplica, tendría que estudiarlo. Uh-huh. Pero por lo general, como se define, no es tanto por consanguineidad, sino por el núcleo por el núcleo con el núcleo familiar o por el núcleo con el que se está viviendo. ¿Ya? No es necesario respecto de si sea primer grado o segundo grado. Uh-huh. La lógica me dice que debería ser en primer grado. ¿Ya? Eso que busquémoslo al tiro nomás. Sí. Busquémoslo al tiro. Yo creo que es importante netamente para que la gente sepa directamente si puede denunciar como violencia intrafamiliar o no. Mira, tenemos la violencia intrafamiliar, todo maltrato que afecte la vida o integridad física o psíquica, como hablábamos antes, la libertad, la indemnidad sexual o la subsistencia o autonomía económica en contra de la persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, alguna de las siguientes cualidades: cónyuge, conviviente civil, conviviente, pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, uh-huh. Padre o madre de un hijo o hija en común. También es violencia intrafamiliar si la víctima es pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la línea colateral hasta el tercer grado inclusive del agresor. Esto incluye su cónyuge o su actual conviviente. ¿Ya? Es bastante, es súper amplio. Es súper amplio, por eso te preguntaba, porque claro, ese es como el parámetro para entender la violencia. También es violencia intrafamiliar, también la que se ejerce contra un niño, niña o adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o la dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. A esto es lo que me refería, de que no es necesario que sea consanguíneo. Basta con que haya cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes. Claro, un cuidador efectivamente que ejerza maltrato o violencia puede ser denunciado. Claro. Pero yo me imagino que tiene que tener la característica de cuidador. Si no tiene la característica de cuidador... Es que no necesita la característica de cuidador como jurídica o que se le asigne a algún lado. Simplemente si se entiende que una persona que se ha preocupado de esa persona por un cierto periodo de tiempo, ya se estaría estableciendo como cuidador. O ya se podría fundamentar como cuidador. No es como algo tan formal. Claro. Pero me imagino que debe existir por lo menos esa función de algún modo. Es que, claro, porque es cuidador o dependencia. Entonces, si te fijas, es para los dos lados. Claro. Eso. Oye, y lo que quería referirme yo, que también lo toqué acá, la violencia en el pololeo. Sí. Porque yo creo que es común también, como esa, la misma duda que me planteas. ¿Cuándo yo puedo acogerme a la ley de violencia intrafamiliar? Uh-huh. Y también aplica en el pololeo. También aplica en esos casos. De hecho, antes no se podía, cuando no había convivencia, las causas se rechazaban precisamente porque no había convivencia como en la relación de pareja. Entonces ahora, aunque no haya convivencia, igual constituye violencia y aplica. Aplica también. Sí. Y ya, porque ahí supongo que porque, a ver, ya es un tema de prueba, que ya no tiene sentido meterse, yo creo, pero el cómo fundamentar eso debe ser bastante complicado. A mí por lo menos no me ha tocado debería ser un reconocimiento del pololeo de la relación, digamos. Claro, tuvimos una relación de pareja hace tanto tiempo. Claro. De hecho, puede ser una relación de pareja de meses. O sea, tampoco se requiere un tiempo determinado. Claro, porque de hecho aquí cuando señalan cuáles son los sujetos que pueden acogerse, señala que es pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. O sea, que tampoco es decir la convivencia. Sí. Interesante. Sí, yo creo que igual es importante respecto de la nueva ley de violencia que esta no es retroactiva. Esta comienza a operar desde junio de 2024, si mal no recuerdo. Sí, de ahí en adelante. Entonces, todas las causas por violencia hacia atrás opera la 20.066. La 20, perfecto. Y no es retroactiva. No es retroactiva. Escucha, que
para efectos de la violencia del maltrato, respecto al maltrato habitual, el maltrato habitual es de la 20.066, del 2005. Entonces, entonces no contaría. Porque esa es la más importante respecto al tiempo, un poco. Claro, pues ahí estableces el tiempo. Sí. ¿Qué más nos queda respecto de la violencia? A ver, femicidio. Ya. No tocamos femicidio porque hay una parte importante respecto a la violencia que es el carácter penal que tiene un poco. Si se fijan, no hemos encauzado mucho en lo que es el carácter civil, ya el carácter de violencia intrafamiliar, pero la violencia tiene un carácter penal súper importante, sobre todo cuando hablamos de la violencia interpersonal, entre personas. Homicidios, no quiero señalar maltratos, pero agresiones, etcétera, etcétera. Todo eso tiene su carácter penal. Tiene su carácter también respecto del femicidio, ¿ya? También relacionado con el género. Nico, hay una consulta. No te voy a preguntar cuándo se da el femicidio o no, pero ¿a qué se debe de que, por ejemplo, exista esta distinción del homicidio con el femicidio? ¿Por qué crees? ¿Por qué se establece este nuevo, o tú crees desde un poco de la perspectiva social, esta distinción del homicidio con el femicidio? O sea, es lo que te comenté en algún momento cuando me preguntaste por la violencia, hablamos cortito de la violencia de género. Sí, es que vamos a tener... Esta relación de poder, esta relación donde efectivamente se asume que por su físico, por su biología, el hombre tiene como una posición distinta, como en cuanto a fuerza. Una posición física, sí. Claro, y también en cuanto a la posición y al rol que ocupa dentro de la familia. Si efectivamente ahora, hace muy poco tiempo también, las mujeres han salido a trabajar, pero antes de eso no era así. Entonces, en la práctica, la mujer se veía muy disminuida. Y desde ahí, claro, surge el femicidio y también surge la nueva ley de violencia de género, precisamente por lo mismo. Claro, el femicidio un poco es como la punta de lanza un poco respecto de la violencia de género. ¿Cierto? Y, bueno, hablamos de la violencia de género. ¿Qué podríamos señalar respecto de la violencia de género como tal? Mira, solo para partir, hablamos que del femicidio establece un rango de presidio, por decirlo así, distinto al homicidio. Aquí tenemos de 15 a 40 años, ¿ya? Entonces, bastante distinto a lo que hablamos de homicidio. Ahora hablando de la violencia de género como tal, ¿qué nos podría señalar? O sea, de la violencia de género hay que entenderla que es hacia la mujer. Ya. Entiéndose, mujer, yéndonos un poco al capítulo de identidad de género. Aquí no hablamos de masculino o femenino, hablamos de hombre-mujer. Perfecto. Sexo, ¿ya? Entonces, efectivamente, yo como mujer me veo en una posición de desventaja respecto de un hombre. Y si la violencia es de un hombre hacia una mujer, se constituye la violencia de género. Ahí está la discusión si simplemente nos basamos en eso o nos basamos en los roles, donde efectivamente haya una, no sé, por respecto del ámbito económico, por ejemplo, que haya un nivel de control, de subordinación, y eso netamente constituye violencia de género. Y también depende mucho de cómo se está aplicando ahora. Igual esta ley es relativamente nueva y ha traído una revisión constante, lo señalo por las capacitaciones en las cuales he estado en el Poder Judicial respecto de su aplicación y cómo también el sistema de familia, o sea, la sede de familia y sede penal se comunican. Porque topan ahí muchas veces, sobre todo respecto de las medidas cautelares, que lo voy a tocar más adelante. Sí, ya hablamos de ello. Pero claro, en la aplicación ha sido todo un tema también. Pero en concreto se asume que es de un hombre hacia una mujer. Perfecto. Entonces, un hombre no podría ser sujeto pasivo respecto de la violencia de género. No, se asume que por su sexo y por su rol es sujeto activo de violencia de género. Perfecto. Entonces, qué bueno, igual que haya como capacitaciones respecto a los funcionarios del sistema. Está bueno porque yo creo que lo que uno siempre habla, salen leyes nuevas, pero nadie sabe aplicarlas. Bueno, por eso hay talleres y estas cosas. Mira, estaba viendo acá una presentación y hace una distinción, una pregunta súper interesante. Dice, ¿por qué mujeres y no mujer? Dice, existen muchas formas de ser mujer y la ley reconoce esta multiplicidad, incluyendo a todas las mujeres y a la vez sus múltiples condiciones que pueden profundizar la desigualdad estructural y por tanto las distintas formas de violencia. Paréntesis, no es lo mismo ser mujer europea que latinoamericana. Es una distinción como racial también a propósito de lo mismo. Mujer indígena también es distinto, mujer indígena
con discapacidad, mujer indígena migrante, que no sabe leer ni escribir, etc. Entonces, finalmente lo que hace es un poco es como ejemplificar esa desigualdad. Claro, desigualdad, habla un poco, habla un poco de la mujer en su conjunto y en su forma, en su distinción. Perfecto. Claro, también se centra mucho en esto del sesgo de género, de asumir de que, claro, la mujer es el sexo débil, que la mujer efectivamente... de hecho, en el sistema judicial, sobre todo familia, existen los comités de género. De hecho, yo trabajo para la Corte, dentro del juzgado de familia de Peñaflor se circunscribe a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y la Corte de Apelaciones de San Miguel creó un protocolo respecto de estos temas precisamente para poder aplicar la ley 21.675 de una forma adecuada. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, no hacer estas distinciones típico en la entrevista con la víctima de violencia, no preguntarle, ¿y usted por qué no denunció? Como cuestionarla, tratar de evitar eso, tratar de evitar la revictimización también, porque se asume que no es fácil denunciar a una persona por violencia de género. Entonces, ha ido como avanzando en eso también a propósito de lo mismo, un poco de... Se conjuga acá lo que dice relación con la identidad de género, también... hace poquito me tocó participar como dentro del mismo comité del tribunal, como también surge esto de las mujeres trans. ¿Ya? Entonces ahí también qué hacemos con el tema de cómo en una causa, por ejemplo, ya sea niño, niña, adolescente o adulto, que el sistema te diga que es una persona trans, como para no cometer el error de llamarla por su nombre legal y no por su nombre social. Perfecto. Entonces, como que se está cuestionando mucho esto también precisamente para avanzar en la línea de lo que establece la Perfecto. ley. Entonces, cuando habla de sesgo, ya lo toma desde un punto de vista positivo, no sesgo desde un punto de vista negativo, digamos, como uno lo dice, del punto de vista discriminatorio. O sea, claro, se está avanzando hacia no discriminar. Claro, sino el sesgo desde entender las diferencias Claro. entre personas y hacerse cargo de las diferencias básicas, como sería entre hombre y una mujer, por ejemplo. Sí. Sí, Mira. de hecho, mira, a propósito de lo Vamos. mismo, yo creo que el marco jurídico acá es primero entender que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, acá en Chile por lo menos se publica el 11 de noviembre del 98, o sea, igual tiene su rato. Sí, tiene sus Y años. en ese sentido, esa es como la punta del iceberg, que es la Convención Belén du Pará, que es la que... como que establece el camino para avanzar en la erradicación de la violencia de género. ¿Ya? Avanzó mucho más rápido que lo que digamos lo que en términos de infancia. Que en términos de infancia es mucho más antigua y recién estamos viendo sus resultados. En términos de género, afortunadamente, fue bastante más También, corto. si lo pensamos, hay varias organizaciones súper activas respecto de esta temática. Y finalmente, ¿qué es lo que supervisa esta convención? Es el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén du Pará, que es un sistema de evaluación entre pares consensuado e independiente para examinar los avances realizados por los estados partes en el cumplimiento del objetivo de Los la avances convención. institucionales un poco que tiene para quitarle un Por poco la ejemplo, violencia esta al Estado. ley es un avance. Se puede entender Claro. de esa manera. Es Todas como- las leyes que hemos comentado han sido un avance. Mira, también está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un tratado internacional de derechos que busca garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, la CEDAW es considerada la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer. Y ese es el marco que Ese es el marco por el cual vamos avanzando. Claro. Mira, cumplimos lo de ir desde lo más nuevo a lo más antiguo. Claramente. Teníamos todo trabajado. Entonces, claro, Esto no se improvisa. finalmente- Claro, entonces Chile de alguna u otra manera, podríamos decir a paso lentito, pero ha ido avanzando. No, yo creo que ha ido a también. paso rápido. Sí, pero después de cuánta... Después de ¿Cuánto trabajo? Después de cuánta muerte también. O sea, hay que entenderlo. Hay que entender lo que en Chile el tema del por algo sale el femicidio también. Hay una violencia de género muy latente. Sí. Hay una violencia de género que se da y uno siempre discrimina en este caso a poblaciones más rurales. Pero en Chile es una constante, no importa si está en la capital o en un área rural, hay antecedentes de violencia de género súper grandes, ¿ya?
Yo creo que la violencia de género no es solo hacia adultas, también es hacia niñas y adolescentes. De hecho, por eso la CEDAW lo que busca finalmente es como avanzar en la igualdad de género y garantizar que las mujeres y niñas puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Oye, especifica ahí también si es que una mujer, ya sea niña, adolescente o mayor ya, sufre de violencia de género, ¿cuáles serían los pasos adecuados que ella debería seguir? Porque uno como hombre un poco se le ocurre, bueno, llamar al PDI, Carabineros, pero ¿cuáles serían los pasos como institucionales? Mira, de hecho, estaba revisando la página del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. No, eso también nos tocamos, las instituciones que involucran esto. Vamos, sí, entonces, pero vamos avanzando. Vamos avanzando. Era como entregar un marco e ir avanzando. Y en ese sentido, que es minmujeryeg.gov.cl, pero lo voy a buscar el Ministerio de la Mujer HTTP, y les va a aparecer. Tiene varias pestañitas, por ejemplo, habla del del fono orientación, que es el 1455, y ahí te plantea que si eres víctima de violencia de género y no sabes qué hacer, llama al 1455 para recibir información y apoyo. Este servicio también está disponible para quienes sean testigos de violencia. Mira, qué bueno que también incluyen los testigos, porque muchas veces, como hablamos, la víctima es raro que haga la primera denuncia. Sí. 1455, entonces. Sí, y la atención es gratuita y funciona de lunes a viernes, excepto feriados, desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Ya. Eso es súper importante. Todo el día. Los centros de la mujer. Centros de la mujer ¿Qué también. institución más importante en nuestras comunas? Sí, por lo menos, mira, desde la página del ministerio se señala que hay 122 centros de las mujeres en todas las regiones del país y que entregan una primera acogida con profesionales especializados en violencia de género, ofreciendo atención y acompañamiento social, legal y psicológico según las necesidades de cada mujer. Además, ahí se realizan derivaciones al sistema de atención del CERNAMEG u otras instituciones pertinentes para asegurar una respuesta integral. En Buin y Paine particularmente está el Centro de la Mujer en Buin, el Centro de la Mujer de Buin, que está aquí en la calle Bulnes, cerquita de la Plaza de Armas. Y claro, hay que entender que el Centro de la Mujer también puede, muchas veces cuando hay una causa por violencia en el juzgado de familia se deriva al Centro de la Mujer, pero la mujer también puede ir espontáneamente. Sí. ¿Ya? Entonces, si yo soy víctima de violencia y necesito orientación, acompañamiento, etcétera, puedo dirigirme al Centro de la Mujer a pedir la ayuda correspondiente. Y sobre todo, yo creo que lo importante es que es el tipo de ayuda que dan, porque es muy integral, es social, psicológica y legal. Es el triunvirato completo. Entonces, es una... No, yo de verdad valoro mucho el trabajo que hacen porque trabajan mucho también con lo que son lo que antes llamábamos la denuncia espontánea. Porque como tú mismo dijiste, cualquier persona puede ir y señalar de que fue víctima y se la coge inmediatamente. No, muy buena experiencia con los integrantes del Centro de la Mujer que yo conozco, la verdad. Ya. Y respecto de Paine, entender que en Paine funciona la oficina de la mujer, que no es un centro de la mujer como tal, sino que depende del Centro de la Mujer de Buin. Porque muchas veces se pensaba que era un Centro de la Mujer en Paine y no, la verdad es que depende del Centro de la Mujer de Buin. De todas maneras, también pueden acudir a dicha oficina y en realidad el tratamiento y la intervención es la misma. Pero como para entender la distinción igualmente. Entonces aquí ya tenemos dos formas súper directas. El número 1455 y los centros de la mujer. Sí, en el caso del Centro de la Mujer, el horario de atención es presencial de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y hay atención online, según lo que señalan acá, por videollamadas hasta las 18 horas de lunes a jueves. Claro, ahí supongo que están ingresando a la misma página en buin.cl pueden encontrar la pestaña del Centro de la Mujer. Claro, y hay números de teléfono acá, 22 821 61 12, que esa es la atención hasta las 2 de la tarde, y el más 569 94 10 76 35, que es la atención hasta las 18 horas. Parece que son números funcionarios, tienen pinta de ser números directamente funcionarios. No, yo creo que es del Centro de la Mujer como tal. Ya. Sí, es del Centro y de la está Mujer ubicado en Manuel Mulnes 243, comuna de Buin. A una cuadra de la plaza. De la plaza placita. Siempre hay. Y respecto del marco internacional, hay un... Marco internacional.
del marco internacional, hay uno que a mí me parece igual interesante de abordar y que es súper incipiente la temática, que es otro tratado, podríamos decirlo así, que es cualquier acción, omisión o conducta. No es que sea una definición de lo de la violencia contra la mujer. No, es que hay algo que tiene que ver con el tráfico de personas, y de hecho menciona a niños. Entonces me pareció súper importante mencionarlo. Acá está. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, junto con sus protocolos sobre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, busca prevenir, reprimir y sancionar la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el tráfico de migrantes y la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Y esta convención establece un marco legal para combatir la delincuencia organizada transnacional, mientras que los protocolos específicos se enfocan en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, con énfasis en la protección de las víctimas y la cooperación internacional. ¿Por qué a mí me parece atingente esto? Porque sin duda también dice relación con violencia hacia la mujer, y en ese sentido es algo súper incipiente a propósito también de la migración. Si vemos, hay noticias asociadas a trata de personas, también respecto de niñas, en su mayoría, y bajo esa lógica también es importante considerar este marco. De hecho, en los tribunales de familia también muy incipientemente están llegando causas por secuestro internacional. Ya. Entonces es algo que no es tan común, pero está... Consulta, ¿esta es una institución? No, es la convención, es un acuerdo. El marco internacional, claro. Chile se suscribió al marco, digamos, marco internacional. Entonces, esto sirve también como para ir entendiendo las leyes que se están promulgando y las acciones que se están desarrollando en esta materia también. Perfecto, ya es como es un tratado de encuadre, básicamente. Ya, entiendo. Mira sí. Lo que da Bueno, sí, la violencia es un tema da para mucho, por desgracia. Sí. Nico, no sé si nos queda algo más al respecto internacional. Internacional no, sí, a propósito de también señalar respecto de dónde acudir. Ya hablamos del 1455, que es el número del Centro de la Mujer, también al 133 de Carabineros, claro, y llamar al 134 de la Policía de Investigaciones. Entender también que las denuncias por violencia intrafamiliar se pueden realizar en Carabineros, Policía de Investigaciones, Juzgados de Familia y Fiscalía. Completo el paquete. Perfecto. Así como... Todos deben recibir la denuncia y no le pueden decir que no. Claro, y no pueden cuestionar el relato. El relato, la idea es que efectivamente el relato se recoja como tal, y en su momento se hará el despeje correspondiente para saber dónde aplica, pero eso ya es un tema posterior. En la práctica, la primera acogida tiene que ser siempre empática, respetuosa y considerando la gravedad también de lo que se está denunciando. Perfecto. Bueno, Nico, yo creo que teníamos... de las cautelares, no hemos hablado un poco. No sé si quieres referirte, si sea atingente. Mira, al final solo de las cautelares, ¿por qué me acordé ahora? Por el tema del relato inicial. ¿Ya? ¿Por qué es importante el relato inicial? Porque en base a este es cuando se determinan las primeras medidas cautelares, ya sean en sede penal o en sede familia. Vamos a hablar de ambas. Siendo la más importante y la que principalmente se solicita, y si es que no ven que se la otorguen, solicítenla, es las medidas de alejamiento, es la salida del hogar común, y como me habías comentado antes, la suspensión de la relación directa y regular, si es que hay un hijo en común. Ya, eso es a propósito de la nueva ley de violencia de género. Perfecto. ¿Ya? Con la nueva ley de violencia de género hay ciertos factores que inciden mayormente, y como que porque, a ver, al momento de recibir la denuncia igual hay que hacer una evaluación. Por ejemplo, ver si hay causas anteriores en esta materia, ver efectivamente el tipo de violencia que se está denunciando. Por ejemplo, si es violencia psicológica y económica, se queda en familia, y de acuerdo a eso se visualiza, por ejemplo, qué medidas cautelares se pueden aplicar. Por lo general se aplica rondas periódicas por parte de Carabineros, por lo bajo,
Y las medidas cautelares más intensas según la evaluación respecto del como las características de lo que se está denunciando. Claro, de la posibilidad de daño emergente también. Claro, posibilidad de daño, de riesgo sobre todo. El riesgo es súper importante ahí. Y de acuerdo a eso se pudieran decretar prohibición de acercamiento, salida del hogar en común, cuando la violencia también es más grave y considera también a niños, cuando la denunciante, la víctima, señala temor hacia la otra persona, cuando hay consumo de drogas y alcohol, cuando, por ejemplo, hay dependencia económica, ahí se pondera también qué tanto es lo que se puede decretar o no, cuando hay conductas de celos. Ese es un punto tremendamente importante, porque hay el típico, el hostigamiento, así como de tratar de controlar qué es lo que hace, dónde va, con quién se junta, va al trabajo, va... Respecto al control. Ya, respecto al control, eso hoy adquiere mucha relevancia al momento de ponderar la gravedad del riesgo y por tanto la aplicación de medidas cautelares. Perfecto, ya, perfecto. Sí, y ya cuando hablamos directamente de amenazas de muerte, eso ya se constituye un delito y se remite los antecedentes a la fiscalía. Eso ya es claro. Y en la práctica, cuando hay amenazas de muerte, sin duda se decretan medidas cautelares más intensas a propósito de lo mismo. También como medida innovativa, y se ha discutido también, es la aplicación de la suspensión de todo tipo de contacto entre el agresor, o el supuesto agresor con la víctima. El presunto agresor y la víctima. Y la 21.675, por definición, te establece la suspensión de la relación directa y regular cuando tú decretas medidas cautelares. Ya, cuando se decreta cualquiera, se decreta también la suspensión, entonces. Claro, y de ahí también, por ejemplo, donde trabajo yo, es como si estás decretando esto, por lógica debieras abrir la causa de protección para evaluar cuál es la situación de los niños. Yeah. Claro, porque se entiende que hay afectación a los niños, claro, se entiende. Independiente hayan sido testigos directos o no, por ejemplo, de un acto de violencia. Claro. Y en ese sentido, lo que dice en relación con la suspensión, si por ejemplo tienes que justificar, si es que no vas a sugerir en el caso de nosotros que hacemos la evaluación, si no vas a sugerir la suspensión, no puedes simplemente no sugerirla porque sí, hay que justificar el por qué no, porque la ley te establece que sí hay que hacerlo. Entonces, claro, también tiene todo. No, pero justo esa parte que quería llegar es porque eso es lo interesante de todas las medidas o voy a tener que esperar hasta que haya sentencia. No, para eso están las cautelares, para eso está de todo hecho, esto. Respecto a lo mismo, cuando se decretan medidas cautelares es súper importante algo, que el demandado esté notificado para que sean efectivas. Si el demandado, por ejemplo, las rutas periódicas no, porque son innovativas, claro. Pero si hay una medida cautelar de prohibición de acercamiento, hay que notificarlo. Sí, entiendo. Porque si no es como, a mí nunca me notificaron, yo no tenía idea, entonces por tanto el delito de desacato no se constituye. No se constituye, pero claro, para la primera, digamos, que se sepa el domicilio, que es lo típico, se puede notificar. Y muy comúnmente se conoce los domicilios. Muy comúnmente también hay un hogar común. Entonces, claro, en esa lógica sí, pero muchas veces se decretan medidas cautelares no estando viviendo juntos. Claro. Entonces ahí se complejiza el tema. Y lo otro que siempre lo recomiendo es que si se decretan este tipo de medidas cautelares como la salida del hogar en común, la prohibición de acercamiento, sabemos que la notificación por carabineros depende mucho de los cargos disponibles. Entonces en la práctica es mejor, apenas llega la resolución, imprimirla, ir a la comisaría y señalar que se decretó esto para ver la manera, porque también, ojo, muchas personas trabajan y llegan en un horario determinado. Entonces, generalmente, si van en la mañana, no lo van a encontrar claramente. Entonces, se puede coordinar ahí también la notificación. ¿Me podrías reiterar eso si tengo la notificación, imprimirla y llevarla a Carabineros? A la comisaría, efectivamente, para que ellos, porque puede ser que no les haya llegado, que no la hayan visto, o que sí la vieron, pero no priorizaron la notificación. Entonces ahí un poco se agiliza también, sobre todo considerando el riesgo que existe en este tipo de causas. Perfecto. Mira, no conocía ese pequeño aceleramiento del sistema. Es que en realidad es netamente porque en la aplicación ha sido uno de los nudos críticos ha sido la notificación. Ya.
del denunciado. Del denunciado. Sí, ha sido un tema la notificación. Entonces, por esa razón se han buscado estrategias para poder agilizar ese asunto, porque muchas veces, sobre todo cuando se decreta la incompetencia y se reviten los antecedentes, ocurre que no pueden generar el contacto con el demandado precisamente porque van y no lo pueden notificar, etcétera, etcétera. Entonces, como que se comunican con familia y Sí. es como podrían investigar, conocer otro domicilio, aportar otro antecedente porque no podemos encontrarlo. El control Entonces, eso ha generado muchos problemas en la aplicación de la ley. de la ley. Mira, bueno, son cosas que yo creo que de a poco se va avanzando, ¿no? Es una Sí. cuestión meramente logística, No, claro, pero que Claro. sin duda influye, sobre todo frente a situaciones de de riesgo. riesgo, no, y sobre todo cuando, por lo general, los casos de violencia son riesgo vigente en cuanto de un día para otro, o sea, no son riesgos súper latentes. Entonces ya Nico, yo creo que con eso nos vamos despidiendo. Sí, no sé si habrá alguna recomendación. No, yo con esas recomendaciones quedé para anotarlas, para llevármelas para mi casa, para mis causas. Está muy buena. Sobre todo la notificación. La voy a aplicar y si me retan. La Después- Nico me dijo. Me dijo, así que si todo el mundo Una fuera a la fila detrás de comisaría. Ya Nico, nos vamos despidiendo entonces. Un gusto. Muchas gracias por todas las recomendaciones, por el aprendizaje, se aprende mucho aquí. Nos estamos viendo. Adiós. Recuerden, a través de www.arteentreparéntesis.cl, nuestro canal de YouTube Cable a Tierra, y síganos en la página de Facebook también con el nombre de Cable a Tierra. Que estén bien. Adiós. Bye bye. Chao. Finaliza Cable a Tierra, programa de conversación y análisis de la realidad local y nacional. Hasta el próximo programa.